el mercado no para y otra semana más yo te lo cuento en mi canal. Vamos a ello. Hola, soy Adrián y como otra semana más te vuelvo a contar otra vez la actualidad del mercado en esta semana que ha estado muy intenso con nombres muy interesantes. Así que si te gusta la primera vez, quédate, vamos a ello. Bueno, vamos a comenzar como todas las semanas con los equipos recién ascendidos de esta segunda FEP. Empezamos con el Córdoba, que la primera novedad que tiene el Córdoba ha sido el cambio de patrocinador principal. Cambia el Coto por Cajasol. Esta apuesta puede ser una inversión, puede ser que haya una inversión financiera más dentro del club. Yo pienso que sí. El tema es que Cajasol no ha tenido la misma continuidad que puede tener a lo mejor la confianza de Coto, ya que es un patrocinador más potente. Por ejemplo, en Sevilla no quedaron muy contentos con su trato y eso por lo que he visto en Twitter. Y luego en cuanto a fichajes, han renovado a Alejandro Rodríguez, que la temporada pasada en segunda FEP, 7,3 puntos, 3,3 rebotes y 0,8 asistencias. A la pívot nacional, muy dinámico, gran fiabilidad desde el triple, te puede abrir la pista. Pues un ala pivot que lo vamos a llamar moderno, que está poniendo de moda ya en la primera FEP. Y pues bueno, siendo esta su primera experiencia en primera FEP, tras años y años y años en segunda FEP, toda su carrera ya en segunda FEP, y por fin consigue dar el paso ya a primera FEP, a ver qué tal lo hace, esperemos que bien. Y bueno, pues el Córdoba que sigue rellenando las plantillas y poco a poco ya le van quedando más huecos. Luego vamos con el Insolac Caja 87. Fichaje únicamente de Nacho Varela desde el Inver Ready Guipúzcoa, 7,2 puntos, 2,2 rebotes y 3,6 asistencias. A mí es un base que me gustó a lo mejor para algún equipo de tabla más alta, pero es verdad que el Caja 87 está realizando una inversión en la categoría muy potente. Entonces a mí me parece una inversión muy grande y que puede dar muchísimo al equipo. Está realizando muy buenas cosas en el mercado Caja 87 y va a entrar de pie a la liga. Al final, los fichajes de Unai Mendicote, Nacho Varela, pues son fichajes de gente que no quiere solo salvarse, sino a lo mejor incluso apostar por los playoffs, que va a estar muy complicado por lo que está viendo los equipos, pero bueno, por lo menos no solo, no solo que salvar la categoría a lo mejor, sino ya competir con equipos que se suponen que ya ser más grandes en esta primera temporada que ellos. Y luego, en cuanto al Albacete, pues esta semana no había ningún movimiento, así que no podemos hablar de ellos. Y ahora vamos con los equipos de las islas. Empezamos por el Figui Palma. Fichajes de Dorde Simeunovic desde segunda FEP, Osi Cerda desde la Liga U, esto en el fichaje de cesión, ahora lo comentamos, y de Silo Jackson desde la NCA. Bueno, empezamos por Dorde Simeunovic, 20,7 puntos, 8,4 rebotes y 2,9 asistencias. A la pivot, físico privilegiado para la segunda FEP, dominante en segunda FEP en el Spanish Basketball, un auténtico todoterreno diríamos, y pues eso, que fue uno de los grandes nombres a segunda FEP, máximo anotador de su grupo, y pues nada, mucha versatilidad en ataque, te puedo jugar tanto alero como a la pivot. De pivot yo en primera FEP no lo veo tanto, pero multitud de recursos para anotar. Veremos en primera FEP porque ya ha tenido pase en primera FEP, y es verdad que la segunda FEP para mí se le queda un poco corta, no era su sitio, así que ya vuelve de manera definitiva aquí a la primera FEP. Y luego Osi Cerda viene cedido desde el Covirán Granada, la temporada pasada en la Liga U, vuelve a casa donde se formó en el Figui Palma, y pues veremos a ver, seguramente sea el tercer pivot detrás de Cambé y de Silo Jackson, que ahora hablamos de él. Así que bueno, viene a aportar al equipo y a coger más minutos que se suponía que en el Granada no iba a tener. Y luego Silo Jackson, apuesta muy parecida a la que se hizo el año pasado con Pedro Bombino. No viene del mismo lado, Pedro venía desde Sudamérica, Silo Jackson viene desde la universidad. Un chico que a mí me gusta mucho, lo que he podido ver, así que esto a mí me gusta mucho, y que pues nada, viene esta NCA donde ha promediado 15,8 puntos, 8 rebotes y 2,1 asistencias, y pues llega a ser ese lo que era Bombino el año pasado, ese ancla defensiva, ese interior puro en la pintura, y que pues intimida muy bien cerca del aro, bueno, lo que venía a ser Pedro Bombino, que también es capaz de tener ese toque cerca del aro para poder anotar. Vamos ahora con otro equipo de la isla, Palmer Basket Mallorca. Confirmación del entrenador Íñigo Núñez, entrenador joven,
pero que yo creo que lo puede hacer muy bien en la liga. Así que, bueno, apuesta de Palmer Basket y veremos a ver qué tal sale el entrenador. Y luego Ángel Comendador, renovación de los de Palmer Basket. 5,2 puntos, 2,1 rebotes y 0,6 asistencia en la temporada pasada. Un chico joven que puede seguir progresando esta temporada y que debería seguir progresando. Pues al final un jugador que tiene mucho recorrido defensivo, gran capacidad para correr la pista, finalizar cerca del aro. Te hace un poco que te hace de todo. Así es verdad que a lo mejor el triple ha sido su punto débil, su punto a mejorar de cara a esta temporada, pero bueno, el resto más o menos un jugador que te aporta dentro del equipo. Y luego Emil Stoilov, de este segundo AFEP, 12,3 puntos, 7,8 rebotes y 1,2 asistencias. Pues pivot con formación en Estudiantes, aporta centímetros, solidez al equipo y pues un 5 que sabe bloquear, que al final la segunda FEP, al igual que a Simeunovic, se le queda un poco corta, pero bueno, yo creo que este año lo puede hacer bien y bueno, Palmer necesita todavía, yo creo, algún gran nombre para completar su plantilla de cara a salvarse. Por ejemplo, el Fiwi ya ha terminado casi su plantilla, le falta a lo mejor un jugador para llegar a esos 12. Y bueno, a ver, la plantilla del Fiwi a mí me genera alguna duda. Depende del encaje de algunos jugadores. Por ejemplo, Brazzi este año va a tener una buena temporada, una gran temporada. Silo Jackson va a poder alcanzar el nivel que tuvo Pedro Bombín la temporada pasada. Son esas pequeñas dudas que te genera y dices, a lo mejor tiene plantilla para lo del año pasado, para salvarse sin conseguir ni una victoria casi en toda la segunda vuelta. Puede ser, es una opción. También es una opción que ese equipo no les dé para competir con los equipos que se están formando. Pero bueno, no me parece mal equipo, han completado la plantilla este principio, que eso es una buena noticia. Tienen ahora todo el verano para trabajar todos juntos. Y bueno, Palme Basket, que yo creo que necesita algún gran nombre. De momento con Joan Feliu, Kevin Torres, Emil Stoilov, no les da para salvar la categoría y necesitan un gran nombre, varios grandes nombres para poder competir en la primera FEP este año. Y vamos con el Tizón ahora, que ha sido uno de los grandes agitadores del mercado, de los que más se ha movido esta semana. Y bueno, empezamos con la renovación de su entrenador la pasada temporada, Denis Pombar, y las renovaciones de Chris Separowicz, Javonte Brown y el mítico ya Gerard en Tizona. Y luego los fichajes de Sebastián Aris, Nico Rocac y Pablo Hernández desde Cantabria. Bueno, vamos a ir jugador por jugador. Chris Separowicz, 4,5 puntos, 4,7 rebotes y 1,8 asistencias. Alero alto, con gran tiro exterior. Yo creo que la temporada pasada pudo dar más y debe dar más esta temporada. Para mí tiene talento y nivel para poder aportar más dentro del equipo de lo que aportó la pasada temporada. Y bueno, vamos a ver esta temporada qué tal. Luego Sebastián Aris, 13,2 puntos, 2,7 rebotes, 2,2 asistencias. Qué decir de él, uno de los grandes bases, digamos, de la primera FEP, de esos grandes nombres que siempre se ha movido en primera FEP. Gran director de juego, rápido, puede correr el contraataque, gran capacidad de desequilibrio de 1 contra 1, también capacidad para pasar el balón cuando no es necesario. Me encanta jugador y además pone mucha intensidad en defensa también. Y vale, luego vamos con Javonte Brown, una renovación de un pívot que va poco a poco progresando. A mí la temporada pasada sí es verdad que me gustó más su final de temporada que su inicio, pero sí es verdad que fue una apuesta de Tizona y yo creo que este año va a ser el año que explote de verdad Javonte Brown, porque será que la temporada pasada demostró su potencia física en la pintura, su capacidad de intimidación, pero le faltó ese toque por encima del aro, esos puntos que necesitaba Tizona. A final de temporada pasada 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 0,6 asistencias. Se queda un poco corto. Si esta temporada ya conseguir llegar a 9, 10 puntos a lo mejor por partido, estamos ante un pivot muy consolidado en la categoría. Luego Gerard, 9,4 puntos, 2,3 rebotes y 1,1 asistencias. Pues un jugador que lleva el peligro en la sangre. Ya estuvo en Tizona, la temporada pasada volvió y pues especialista puro esta línea de 3, uno de esos grandes tiradores de la categoría que te rompe los partidos por completo desde el exterior. Luego fichajes de Pablo Hernández y Nico Roca. Pablo Hernández desde Cantabria, 7,9 puntos, 2,4 rebotes y 2,1 asistencias en ese final de temporada. Antes había estado en Palencia, donde no tuvo mucho protagonismo, pero en Cantabria sí que
pudo sacar a relucir muchas virtudes que él tiene en su juego. A la pivot versátil, te puede llegar a jugar hasta de alero, muy inteligente, tiene mucho IQ tácticamente y ayuda en defensa, ayuda muchísimo. Es un gran jugador defensivo que destaca por sus ayudas defensivas. De un jugador no puede llegar a un lado, él está ahí. Es un jugador muy completo que digamos que es un 7 en todo, pero no es un 10 en nada, podemos decirlo eso así. Y bueno, por último, fichaje de Nico Rokak, 9,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,8 asistencias en la segunda división polaca. Jugador, yo creo, para ser suplente de Jabonte, o no sé, yo creo que no puede llegar a tener el mismo impacto. Yo creo que viene a ser un pívot suplente. La segunda división polaca tampoco tuvo mucho impacto. Interior suizo muy móvil, que carga bien el rebote, puede correr la pista también, un poco diferente a lo que viene a ser Jabonte, pero bueno, a mí no sé, en cuanto se le pueda ver en la liga ya podemos hablar de él, pero de momento no se puede hablar de su rendimiento porque tampoco lo sabemos. Viene a jugar a la segunda división polaca, tampoco podemos saber muy bien cómo puede encajar en la primera FEP. Luego vamos con Urense, que ha fichado segunda FEP a Cesar Russell, 13,8 puntos, 2,8 rebotes y 3,1 asistencias. Pues estamos ante un base escolta de 1,85 que destaca por su explosividad, su 1 contra 1, su completismo. Y pues al final es un jugador de esos capaces de fabricarse sus propios tiros, que no necesita de aportaciones de otras personas para él poder tirarse sus tiros. Letal en el 1 contra 1 y que bueno, en el Urense, con la plantilla que están formando, puede ser un gran complemento a lo que venía a ser Tom Sleimanis. Entonces, gran fichaje, a mí me parece un gran fichaje que debería dar el salto ya a primera FEP. Bueno, debería volver ya a primera FEP para establecerse ya en la competición, no tener que bajar a segunda FEP, por ejemplo, con el Castellón. Y luego la renovación de Sean McDaniel a la pivot versátil, capaz de un exterior que te abre la pista, algo parecido a lo que era Alex Murphy, por ejemplo, el año pasado en Fuenlabrada. Los que lo vieran sabrán, es algo parecido a él. Es completísimo. Al final, McDaniel es muy completo, tiro exterior, defensa, muy parecido a lo que era Alex Murphy el año pasado en Fuenlabrada. Los que lo vieran a Alex Murphy en Fuenlabrada o los que vean a McDaniel sabrán que es un ala pivot que necesita cada equipo y que, por ejemplo, Urense está formando una plantilla que es necesaria en esa plantilla. Entonces, me alegro por esta renovación, gran fichaje el de Cesar Russell. Y bueno, vamos a ver qué tal la temporada Urense porque ya casi está finalizando ya de su plantilla. Luego vamos con Caja Rural C de Zamora, fichaje de Biran Falle que vuelve a la liga, jugador cupo y fichaje interior de mucho nivel. Fue el jugador de formación en Unicaja y Gran Canaria y bueno, 2.08 de puro músculo y bueno, con experiencia en primera FEP ya en equipos como Girona o Lleida. Así que yo creo que buena incorporación de Zamora y que bueno, vamos a ver cómo va a completar su plantilla porque de momento estamos un poco a expensas de lo que pueda fichar. Luego, Flexical Fuenlabrada, la vuelta de Iván Cruz a la pívot madrileño, vuelve a casa. Tras ser el máximo reboteador y el mejor jugador nacional de la categoría en Melilla, sacar por completo sus virtudes, todo lo que hacía bien. Y bueno, es verdad que la pasada temporada en Fuenlabrada no fue su mejor temporada, pero bueno, vuelve a Fuenlabrada con una importancia yo creo que mayor que la que tuvo ese año, así que vamos a ver si lo puede hacer de igual manera que lo hizo la pasada temporada y bueno, muchas ganas de verlo en Fuenlabrada otra vez. Luego, HL Alicante, fichajes de Mikhail Mikhailov y Georgi Corsantia. Bueno, pues Alicante incorpora primero a Mikhail un perfil más duro y dominante en la pintura, que ha destacado en la segunda FEP por su dominancia y por su físico. En el primer FEP va a poder destacar por su físico, yo creo que no tanto, va a tener que sacar a relucir otras virtudes, pero bueno, vamos a ver qué tal su adaptación a la primera FEP y si en Alicante lo puede hacer bien. Yo creo que Wesley Dreamer va a tener que jugar de alero porque al final se han unido muchos a la pivots ahí, se han puesto muchos a la pivot. Georgi Constante es una a la pivot, pero puede jugar de pivot, juega en pivot en muchas ocasiones en Guipúzcoa. Y bueno, pues Corsantia destaca por su agresividad defensiva, su gran anticipación, su gran capacidad de ir a por el rebote.
Y bueno, la temporada pasada en Guipúzcoa demostró que también tiene puntos debajo del aro y que puede ser un gran jugador de rol, incluso si le das galones te puede llegar a ser un titular. Es algo parecido a lo que viene a ser Casibau, por ejemplo, son perfiles muy parecidos. Entonces vamos a ver los dos, me parecen grandes fichajes. Si es verdad que a lo mejor algún jugador tiene que salir para jugar de 3 porque hay muchos 4, pero bueno, grandes fichajes los dos. Y luego vamos con Dreamland Gran Canaria, que ya se ha oficializado la llegada de Max Towns y Joaquín Rodríguez, que tanto se prevé en las últimas semanas. Bueno, tenéis una reconstrucción que os la dejo por aquí donde está explicado, y los fichajes que yo haría para Gran Canaria, hay fichajes ya que se han hecho, ya no se pueden hacer, pero otros que sí. Entonces, seguimos con la continuidad de Carlos Alocén, Pierre Pelos y Miquel Salvo, que siguen, anuncia Dreamland Gran Canaria que sigue, y a mí me parece una gran decisión de los tres, me parece una gran apuesta de los tres por el club, que se merecen mucho cariño en la afición, porque al final no es fácil que jugadores de ese caché se bajen al barro, se bajen a primera FEP, y bueno, Gran Canaria que está haciendo un plantillón para ascender directo, pero esta es la primera FEP, así que tener una gran plantilla no significa a veces el ascender, sino más el competir. Pero sí es verdad que esta plantilla pues tiene todos los ingredientes para ascender directamente. Luego vamos con el Super Agropal Palencia, único fichaje de Tanner en GOM, pero qué fichaje en GOM. 9,9 puntos, 6,4 rebotes y 2,6 asistencias la temporada pasada en Guipúzcoa. Este era el año donde tenía que dar el paso adelante hacia un equipo top 5 en la categoría, top 4, top 5, en este caso top 4 para mí. Y pues nada, Tanner en gol, pivot intimidador, capaz de cambiar tiros. La temporada pasada también demostró que tiene muchos puntos, destacó mucho en playoff por esa capacidad intimidadora que tuvo, casi 3 tapones por partido. Bueno, fichajazo para mí de Palencia, que está haciendo una gran plantilla, pero sí es verdad que competir contra esos en Canarias, Estudiantes o Granada, pues se antoja un poco complicado, aunque la plantilla de Palencia para mí es de 10. El mercado de Palencia de momento está siendo de 10. Luego, Inverred de Guipúzcoa, único fichaje de Corentin Falcoz, de esta segunda división francesa, 14,8 puntos, 2,7 rebotes y 2,9 asistencias. Pues un escolta francés con mucho talento ofensivo y muy hábil atacando, puede anotar muy fácilmente, ya sea desde bloqueos indirectos o desde generarse su propio tiro él mismo. Así que gran apuesta del Guipúzcoa, y yo creo que esta pues, debería salir muy bien. El equipo de Guipúzcoa queda ya casi terminado. ¿Me puede dejar un poco frío? Sí, puede dejar un poco frío porque no hay grandes nombres, pero en los equipos de normalmente Guipúzcoa casi nunca hay grandes nombres de que digas la categoría. Ellos sacan los nombres. Entonces vamos a ver si por ejemplo Falcoz puede llegar a ser ese hombre que esta temporada explote y al siguiente ya del salto y se consolide como uno de los grandes jugadores de la categoría. Así que vamos a ver la temporada de Guipúzcoa porque casi siempre empiezan igual. Y finalizamos con el Movistar Estudiantes, donde se han oficializado 3 continuidades, la de Juan Piboulet, Petit Niang y Lucas Giovanetti. Empezamos por la de Petit Niang, pivot, cupo, y bueno, que viene a ser el tercer pivot de la plantilla. La temporada pasada nos disgustó lo que pasó, se ve que a lo mejor un pelín irregular, pero mostró garra, mostró que puede estar por un equipo de primera FEP y que puede quedarse. Por ejemplo, Iván Orrecoechea está por delante de él, y si llega un pivot más también debería estar por delante de él. Así que bueno, gran continuidad, gran renovación la de Petit Niang, y bueno, cupo, que es importante. Luego Juan Piboulet, uno de los mejores a la pivot de la categoría, mejores 4, y se queda aquí en Estudiantes, y me parece un gran acierto. Si verdad que la temporada pasada por la lesión no pudo jugar el tramo final de temporada, y desde a partir de febrero por ahí no pudo jugar. Pero bueno, uno de los mejores 4 en la categoría, y bueno, sí es verdad que juntar a Juan Piboulet, por ejemplo, con Iván Orrecoechea, pues es un lujazo, y ya si lo juntas con Jordan Walker, nada, es un plantillón lo que va a hacer Estudiantes, pero bueno. Y luego tenemos a Lucas Giovanetti, pues bueno, Lucas Giovanetti esta temporada a mí tiene que dar ese salto, pero más de confianza del entrenador, de confianza él en sí mismo, que sea capaz de atacar el aro, que sea capaz de que muestre confianza para atacar el aro, que muestre seguridad para tirar los tiros, porque la temporada pasada, en el tramo final de temporada, lo demostró, y si lo demuestra durante toda la temporada, al final va a conseguir meter esos puntos, se puede ir a
a más de 7 puntos, 8 puntos por partido, que para un jugador de su rol es sencillamente pues excepcional. Y pues bueno, vamos a ver este año cómo puede encajar en la plantilla, pero vamos, que yo creo que con Manis y él el puesto de 3 estaría casi terminado, incluso a lo mejor algún 2 que te pueda hacer de 3 en algún momento puntual, vale, pero ese 3 debería estar ya finalizado y apostar por Lucas ya como un jugador de primer equipo potente, consolidado. Y vamos por último también con Grupo Alea Cantabria, que se me había olvidado. Bueno, Grupo Alea Cantabria, que ha oficializado el fichaje de Guillem Ferrando y el fichaje también de KJ Jenkins. Guillem Ferrando vuelve a la categoría otra vez tras su paso por Estudiantes y bueno, a mí me parece un base completísimo, gran complemento para Wintering, que ya jugaron juntos en la 23-24 y bueno, si queréis más información de esto, pues os lo dejo aquí en el vídeo aquí de arriba, donde ha reconstruido un poco al Cantabria y también digo mis apuestas para completar esa plantilla que yo creo que podría encajar bien en el equipo. Así que por aquí el vídeo, si os ha gustado, suscribiros, darle like, así que nos vemos en la próxima. Chao.